Qué lindo el comisionar, el enviar, el que alguien más vaya a los pies de Jesús. Y cuando salían en los viajes misioneros, Pablo era comisionado, oraban, se le imponían manos y salía para llevar el mensaje del Señor Jesucristo. En este momento, Pablo estaba en una situación complicada. Pablo, cuando escribe esta carta, estaba prisionero. Esta carta hace parte de 4 cartas, las cuales el apóstol Pablo escribió estando en prisión. Estaba sometido, estaba perseguido, vivía en situaciones difíciles, pero empieza a escribir la carta de los Efesios, una carta extraordinaria, una carta llena de significado, una carta que te da una panorámica de muchos de los aspectos que están en las otras epístolas que el apóstol Pablo había escrito. Es como cuando te subes a la montaña y dimensionas completamente una ciudad y puedes ver el sur, el centro y el norte. Y siempre que uno visita una ciudad donde hay alguna montaña, te llevan para subirte en lo alto y poder divisar completamente la ciudad. Bueno, esta carta de los Efesios nos permite divisar completamente todo el mensaje o mucho del mensaje que el apóstol Pablo también envió a otros lugares. Pasa algo, lo escribió para la iglesia de Éfeso, pero no solamente para la iglesia de Éfeso. Se conoce como una carta circular. Y se conoce circular porque hay una gran diferencia entre la carta de Efesios y la carta de Filipenses, por ejemplo. La carta de Éfeso, a pesar de que Pablo tenía relaciones cercanas con muchas personas allí, no menciona directamente nombres ni casos. No es una carta correctiva para corregir algo, sino una carta de enseñanza para nosotros como iglesia o para la iglesia de Éfeso en ese momento, poder crecer y poder descubrir lo que Dios tenía para ellos. Y lo que significaba una carta circular era que la leía una y se iba y se la pasaba a la otra iglesia que estaba ahí, que era la iglesia de la Odisea, y de pronto la pasaban para otra y la pasaban para otra. El día de hoy la ciudad de Éfeso se encuentra en un país llamado Turquía. Y ese recuerdo de la ciudad de Éfeso hasta el día de hoy tiene mucho valor. Aquí tengo una de las fotos de ese lugar y yo quiero que me la pongan ahí. Si usted puede comprender y conocer un poquito la ciudad de Éfeso, solamente mire esas calles. Estoy hablando de hace 2000 años, la ciudad romana de Éfeso. Mire los andenes, la banqueta. Mire el señor que está ahí de negro, cómo se ve de bien. El único que tenía frío era yo. Pero mire la infraestructura que está allí. Esa foto fue tomada con uno de los viajes misioneros aquí en nuestra iglesia. Mire su coliseo romano. Recuerde que estaban dominados por los romanos en ese momento. Y ese coliseo tenía la capacidad para tener unas 25,000 personas sentadas en ese lugar. Quiere decir, era una ciudad creciente. Era una ciudad con un comercio impresionante, pero tenía una característica: era una ciudad muy pagana. Allí todos iban porque estaba la diosa Diana y todos querían conocer más de la diosa Diana. Todos querían llevarse una imagen de la diosa Diana. Y el paganismo y el pecado en ese lugar era impresionante. Pero a pesar de eso, había un grupo de creyentes en ese lugar. Y ese grupo de creyentes estaba encendiendo la luz en una oscuridad, en una ciudad que corría. Muchos podrían decir, para Asia en ese momento era como la Nueva York de ese día. Era la ciudad que no dormía, era la ciudad que tenía un movimiento impresionante. Pero ahí una llama del evangelio empezaba a crecer. Y el apóstol Pablo, estando en la cárcel, empieza a escribir. Se sienta. Y yo me imagino escribiendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Está listo para caminar esta aventura? Una aventura que no le va a dejar igual. Una aventura que, si usted permite y usted abre su corazón leyendo la carta a los Efesios y permitiendo que la palabra entre a su corazón, cambiará su manera de vivir.
Porque es la palabra del Señor directa, invitándote a conocer lo que Dios ha hecho en ti, lo que eres para Él, invitándote a conocer quién es el Padre, invitándote a conocer el medio que hay para la salvación, invitándote a conocer cómo vivir en tu matrimonio, invitándote a decir cómo enfrentar una guerra espiritual. Tantos elementos que tiene la carta, sin ser la más larga, es demasiado profunda. Y lo bueno es que usted y yo vamos a caminar por esta carta el día de hoy. O sea que si usted tiene la escritura, háblela en Efesios capítulo 1, versículo 1. Si usted tiene en su teléfono, préndalo en el 1:1, pero corte los mensajes para que no se distraiga. Y dice así la escritura. Vamos a ir verso por verso. ¿Sabe qué es eso? Después de que terminemos eso, usted le van a preguntar, ¿y qué libro cuál fue el último libro que usted se leyó? Y usted va a poder decir, la carta a los Efesios. Esa es una pregunta que a las reinas de belleza le hacen. ¿Cuál fue el último libro que se leyó? Usted va a decir, la carta a los Efesios. ¿Ah? La carta a los Efesios. Por eso no puede faltar ningún domingo. ¿Ah? Aquí vamos. ¿Cómo empieza? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y después mire lo que dice, gracia y paz a vosotros, a Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, hay algo muy interesante. Se presenta Pablo, el escritor. Después dice, ¿a quién está escrito? Y después manda un deseo especial. 3 cosas en esa parte de la introducción. ¿Y cómo empieza? La primera palabra, Pablo. Y vamos a quedarnos ahí porque vamos a estudiar despaciecito, no tenemos afán. Lo importante es profundizar. Pablo. Y aquí está el primer elemento que te quiero dejar. Dios puede hacer cualquier cosa con cualquier persona en cualquier momento. Yo no sé si alguien lo cree o no lo entendió. Se lo voy a volver a decir. Dios puede hacer cualquier cosa con cualquier persona en cualquier momento. ¿Quién era Pablo? Pablo era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso creció en Tarso. Y lo interesante de Saulo es que creció en una ciudad que muchos decían que era universitaria en ese momento. Era de mucho estudio ese lugar. Y Pablo nació en ese lugar. Era un hebreo judío, amante de la ley, bien educado. Y tenía un privilegio en ese momento. A pesar de que era un judío hebreo, él era un ciudadano romano. Y el ser un ciudadano romano le permitía muchas cosas, pero cuando usted empieza a leer un poquito acerca de Saulo de Tarso, usted se va a empezar a dar cuenta de que ese hombre, tenía una historia difícil. Muchos podrían decir el día de hoy, Saulo de Tarso no solamente era un religioso, Saulo de Tarso posiblemente era un terrorista. Porque Saulo de Tarso perseguía a los cristianos. Y no solamente perseguía a los cristianos, pedía que se mataran a los cristianos, pedía que los llevaran a la cárcel. Tanto que el autor del libro de los Hechos lo deja de una manera muy clara en Hechos capítulo 9. Y en ese momento Saulo estaba muy joven. Y mire lo que dice el versículo 1 de Hechos capítulo 9. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, así que acudió al sumo sacerdote. ¿Cuál es la característica aquí? Alguien que perseguía a la iglesia, alguien que estuvo salpicado con el primer mártir del evangelio. ¿Saben quién fue el primer mártir? Mártir significa uno que tuvo que dar su vida en ese momento. Esteban. Y cuando empieza usted a estudiar acerca de Esteban, qué bueno sería hacer un mensaje de Esteban. Tenía unas características tan lindas, tenía una manera de ser tan especial. Su manera de ser era
tan servicial que fue escogido para ser un hombre especial, para bendecir a los cristianos. Y el apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos. Y miren lo que pasa interesante aquí. Cuando empiezan a apedrear a Esteban, Saulo de Tarso estaba enfrente de él. Y por dentro, después de leer este texto, podríamos estar seguros que él se gozaba de alegría al ver a Esteban recibir golpe tras golpe, tras golpe. Porque según Saulo de Tarso, él estaba haciendo respetar la ley de Dios. Pero cuando tú vas a la escena, te vas a dar cuenta que era una escena dolorosa. Y en esa participaba como líder Saulo de Tarso. Pero ¿qué pasa? Un día, en el camino a Damasco, el Señor lo ve. Y no le importó su pasado. No le importó sus caídas. No le importó su mal. El Señor le habla de una manera especial. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que es tanto el impacto que Saulo tiene que cae de su cabalgadura y se postra ante el Señor. Y ese hombre que tenía tanto pecado para Dios llega a los pies del Señor. Aquí quiero recordarte algo. Muchas veces, muchas personas nos van a descalificar por nuestro pasado. Nos van a descalificar por nuestros errores. Nos van a apuntar por cosas que han pasado en el pasado. Pero yo te quiero recordar que el Padre Celestial no te descalifica para nada. Él es un Dios de oportunidades y te dice, no importa qué haya pasado, yo quiero hacer algo nuevo y fresco en ti. Por eso la primera palabra tiene tanto impacto. Pablo. Y después dice, apóstol de Jesucristo. ¿Sabe qué significa la palabra apóstol? Enviado. Era una palabra que se usaba en la marina en ese tiempo para decir, ahí van los enviados. Apóstol era enviado. ¿Enviado por quién? Enviado por el Señor Jesucristo. Ahora, hay algo muy interesante, que el Saulo ya no era el mismo Saulo. Por eso escribe como apóstol de Jesucristo. Y aquí hay que entender algo. La iglesia recibe el mensaje porque la iglesia sabía la transformación que el apóstol Pablo había tenido. Y ahora, con toda autoridad, se presentaba como ¿quién? Como el apóstol del Señor. Quiero una pregunta para ti. ¿Cómo te presentas? Porque aquí estamos los hijos del Señor. ¿Te presentas como un hijo del Señor? ¿Se nota? ¿Hay autoridad en tu casa como un hijo de Dios? Hombre que está aquí, que lidera su casa. Porque me encanta la manera como el apóstol Pablo se presenta, apóstol de Jesucristo. No era para impresionar a nadie. Era porque era el enviado del Señor. Yo te quiero recordar que cada uno de los que estamos aquí somos enviados del Señor. El Señor tiene algo especial para nosotros hacer en el lugar donde nos ha puesto. Por eso, no importa, y te lo quiero volver a recordar, que haya pasado en tu pasado, Dios puede hacer cualquier cosa, con cualquier persona, en cualquier momento, porque Dios no nos descalifica. Pero ¿qué hacer? Para que eso pase, tengo que vivir una vida donde busco conectarme con el Señor. ¿Para qué? Para poder tener la autoridad en el lugar donde el Señor me ha puesto. ¿Qué le daba autoridad a Pablo? Su relación con el Señor le permitía que de él saliera algo especial cuando estaba en comunidad. Había una relación con el Señor que le daba fortaleza a su llamado. Amén. Ahora, hay un segundo elemento. Recuerda el primero. ¿Cuál es el primero? Dios puede hacer cualquier cosa con cualquier persona en cualquier momento. Dios puede hacer cualquier cosa contigo hoy. Pero ¿qué tengo que estar? Tengo que estar dispuesto.
No importa qué haya pasado, el Señor quiere cambiar corazones en este lugar. Pero mira esto, Dios tiene una voluntad escrita para los que aceptan su llamado. Y me encanta esta parte. Sigamos leyendo la primera parte. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Dice el versículo 1 nuevamente. Dice, por la voluntad de Dios. Quiere decir, no es porque Él quiso, es por la voluntad de nuestro Señor. Y qué bueno que usted pueda decir, yo estoy aquí no por mi voluntad, yo estoy aquí por lo que el Señor ha hecho en mí. Yo soy un perdonado por lo que el Señor ha hecho en mí. El Señor me ha dado una nueva oportunidad por lo que el Señor ha hecho en mí. El Señor me ha regalado unos hijos porque es su voluntad. El Señor me los ha regalado. Quiere decir, reconozco completamente la voluntad de Dios en mi vida. Ahora, vienen preguntas. Pablo estaba caminando en la voluntad de Dios. Aquí hay una enseñanza bien interesante. Por la voluntad de Dios nosotros estamos caminando en su voluntad. Estamos caminando en lo que Él está esperando para cada uno de nosotros. Y es importante entender esa parte, porque dice por la voluntad de Dios. Dice, yo soy esto por el Señor. Una de las grandes preocupaciones que siempre tengo en mi corazón es que muchas personas cuando empiezan a lograr un éxito en alguna área de sus vidas empiezan a olvidar o a ocuparse de quién les llevó a ese éxito. Y por eso cuando ese éxito se acaba, lo primero que la persona cae en cuenta es que se me olvidó buscar al Señor. Y yo le quiero invitar el día de hoy, busque la voluntad del Señor, porque el Señor tiene escrita una voluntad perfecta para cada uno de los que estamos aquí. Ahora, ¿cómo la mantengo? ¿Cómo camino en esa voluntad? ¿Cómo podía hacer el apóstol Pablo para caminar? Tengo que tener una vida limpia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mantener una limpieza constante en mi corazón y eso genera que haya una relación con el Padre. Tengo que pedirle al Señor que limpie mi corazón. Tengo que caminar, tengo que redireccionar las cosas que no me bendicen. Entonces, aquí hay un elemento. Primero, tengo que tener un corazón limpio. ¿Está tu corazón limpio hoy? Qué bueno poderle decir al Señor, Señor, limpia mi corazón. Pero no solamente así, sino, Padre, me arrepiento. Y arrepiento significa que no sigo en ese rumbo, sigo en otro, en el que tú tienes para mí. El arrepentimiento significa volver y tomar el camino que Dios tenga para mí. Número 2, viva una vida humilde. Pablo se reconocía como apóstol de Jesucristo. Eso significa humildad. Él hubiera podido decir el apóstol nomás. Pero él dice, ¿el apóstol de quién? De Jesucristo. Quiere decir, yo estoy aquí porque Cristo me envió. Camino con Él. Él es mi Padre. Soy un nada ante Él. El mismo apóstol Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. ¿Por qué? Porque por su poder. Quiere decir, reconocía el poder del Señor. ¿Quieres caminar en la voluntad de Dios? Mantén tus ojos abiertos. Manténlos. Mantén tu sensibilidad abierta a lo que el Señor está dando. Mantén a ver qué el Señor está teniendo para mí. Quiere decir, estoy conectado, estoy en la misma frecuencia. Ahora, si estoy con los ojos abiertos en una frecuencia diferente, no funciona. Pero tengo que estar en la misma frecuencia con el Señor. Y la manera para tener esa frecuencia con el Señor es cuando yo soy constante en mi adoración. Soy constante en la búsqueda de Él. Si estás esperando escuchar la voz de Dios, sé constante. Porque el Señor está hablando todo el tiempo, mandando mensajes a nosotros. Y muchas veces no estamos atentos. Se van mensajes poderosos para cada uno de nosotros. Pero también hay más. Tenga un corazón agradecido. ¿Quieres caminar en la voluntad de Dios? Reconoce. Hay dos cosas. ¿Usted es agradecido o usted es qué? Desagradecido. Y yo creo que todos los que estamos aquí reconocemos un desagradecido. ¿O no? Y de pronto nosotros mismos hemos sido desagradecidos. O de pronto alguien nos ha dicho tan desagradecido. Porque a veces es difícil agradecer. Reconozca que lo que tiene es por la voluntad del Señor. Es porque Dios es bueno.
Reconozcamos que nos podemos levantar esta mañana y que el Señor nos permite respirar porque Dios es bueno. Reconozcamos nuestra vida y nuestro hogar como una bendición del Rey. Reconozcamos que Él nos mira con gracia y con favor. Reconozcamos que Él es nuestro proveedor. Reconozcamos que Él es nuestro Salvador. Entonces, cuando yo reconozco estas cosas, empiezo a vivir una vida agradecida con mi Padre Celestial y puedo caminar en su voluntad. Camine con determinación. Recuerde lo que hemos creído. Recuerde quién es nuestro Rey. Recuerde quién es nuestro Señor. Antes de cada decisión, preguntemos, ¿el jefe está de acuerdo? ¿Sí o no? Porque no le podemos decir, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, pero yo hago lo que me da la gana. No machea. Para los que están viendo desde América Latina, machea significa no combina. No combina. Es como cuando ustedes ponen la camisa verde con el pantalón orange. Nadie vino así. El que vino así diga, pastor, usted está atrasado, esa es la moda ahora. Y de pronto alguien le dice caja fuerte y usted dice, ¿y por qué caja fuerte? Porque nadie sabe la combinación. ¿Ah? No, tengo que vivir con determinación. ¿Y qué significa determinación? Creo, realmente creo en el Señor, es que lo reconozco como mi Rey y como mi Señor. Y aquí viene algo, mantenga la mente de Cristo. ¿Quieres vivir en la voluntad de Dios? Tienes que mantener la mente de Cristo. Yo tengo que estar buscando de Él, tengo que estar alimentándome de Él. Y cuando yo me alimento de Él, lo busco de Él, busco constantemente, las decisiones que tomo en mi diario vivir me permitirán caminar de una manera acorde a lo que Dios espera para cada uno de nosotros. ¿Crees que estás caminando en la voluntad de Dios? La palabra del Señor nos vuelve y nos conecta. De pronto tu GPS espiritual te está diciendo, recalculando. Hace rato y usted todavía sigue allá, recalculando. A veces uno no le obedece, recalculando. ¿Por qué? Porque estoy fuera de la voluntad del Señor. ¿Le dijo a alguien recalculando esta semana? Estoy seguro que sí. De pronto todavía le está diciendo por no levantar la mano. Le está diciendo, recalculando. Pero mire lo interesante. Dios tiene una voluntad perfecta para ti. Quiero decirte, no es fácil. No es una voluntad donde dice, ay, me llevaron así en las nubecitas. No, va a ser duro. Pero lo bueno es que el Dios Todopoderoso caminará contigo, irá enfrente de ti. Ahí está la bendición de mi Padre Celestial. Hebreos 12:2. ¿Cómo poder caminar en la voluntad del Señor? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poniendo mis ojos en el Rey. Ahora, él era el apóstol del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué era el apóstol del Señor? Por la voluntad de Él. Porque lo miró con compasión. Y el Señor nos mira a nosotros con compasión el día de hoy. Nos mira con compasión. Porque Él dice, quiero que tú camines en mi voluntad. Porque cuando caminamos en la voluntad, cosas extraordinarias pasan. Hay un tercer elemento. Dios regala su gracia y su paz a los que caminan en su voluntad. Vaya al versículo 2. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Y no solamente dice Pablo, y ahí hay muchísimo, podríamos quedarnos 3 domingos hablando de la primera palabra Pablo. Después de la palabra apóstol,
Por la voluntad le doy todo el reconocimiento al Señor por lo que soy. Y después le dice, a ustedes los hermanos de Éfeso. Quiere decir, los miró de manera especial, los miró con amor. Y le dice, gracia y paz. Y lo que me encanta de esta palabra, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo, cuando dice gracia y paz, está diciendo Dios te regala. Aquí hay un regalo, Dios te regala gracia, Dios te regala paz. ¿Y qué significa la gracia? Hay muchas personas en el mundo tratando de hacer miles de cosas para ganar el favor de Dios. Y el Señor Jesucristo hizo completamente lo contrario. Envió a su Hijo a morir por usted y por mí, para que nosotros tuviéramos la gracia del Señor. Quiere decir, Él pagó. Y aquí está diciendo gracia y paz. Y cuando yo entiendo esa gracia, entonces digo, ya no necesito ir de rodillas a la montaña para ganar el favor de Dios. Ya no necesito darme látigos atrás para ganar el favor de Dios. Ya no necesito pagar tantas penitencias para ganar el favor de Dios, porque la Escritura no lo dice. La Escritura dice, yo he venido para que todos se salven. Y la Escritura dice, por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo tengo que ¿qué? Creer. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Y si yo creo, entonces empieza a llegar ese gozo y esa paz. ¿Por qué? Cuando yo recibo esa gracia del Señor, el Señor me empieza a dar una vida de gozo. Hay tantos cristianos el día de hoy que no son capaces de vivir la vida abundante en Cristo. Hay tantos cristianos hoy viviendo en la amargura o en la lucha, o es que no han podido entender. Pero es que el gozo del Señor es algo que usted y yo lo tenemos asegurado. Dígame, hermano. Voy a volverle a decir, el gozo del Señor es algo que usted y yo tenemos asegurado cuando tenemos al Rey morando en nuestro corazón. Amén. Ahora, déjenme explicarles un poquito el gozo, porque hay algunas personas que dicen, ¿y cómo es eso del gozo? Recuerdo que un día estaba yo enseñando el miércoles acerca del gozo. En ese tiempo nuestro servicio de miércoles era aquí en el cuarto del coro. Y estaba yo enseñando del gozo. Y ese día yo llegué y vi que cantamos y dije, esta gente está como dormida, como cansada, estos hermanos. Y yo llegué con toda mi energía y dije, voy a despertarlos. Y empiezo a hablar del gozo y una cosa y lo otro. Y yo empecé a ver que todo el mundo que llegó con esa cara así estirada y todo, ya todo el mundo se reía, todo el mundo soltaba, todo el mundo se miraba de un lado al otro, se reía. Yo decía, wow, el Espíritu Santo se está moviendo. Y yo veía que mi esposa se reía algunas veces, pero se ponía seria otras, me miraba y me hablaba con los ojos. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabe lo que estaba pasando, hermanos? Estaba pasando que, como yo estaba tan activo, yo me sentaba en la parte de acá, me movía a un lado, me movía al otro y tenía el pantalón roto. Esa risa no era el gozo del Señor. Hasta que con la misericordia de mi esposa, después de haberse reído también con ellos, porque también le echó la culpa a ellos, porque se rió un rato, después me dice, no te sientes, tienes el pantalón roto, en un aviso así grandote acá. Esa risa no es el gozo. Le voy a dar un poquito del gozo. El gozo empieza cuando usted recibe a Cristo en su corazón. Quiere decir, el gozo no lo genera mi entorno, lo genera quien está dentro de mi corazón. El gozo no lo da lo que yo tengo, lo da quien está en mí. Y cuando Cristo mora en mí, entonces empieza a salir de mí el gozo de mi Padre Celestial. Quiere decir, es algo de adentro hacia afuera. Tengo una oferta hoy. Tengo 17 cupos, solo 17 cupos
para el que quiera ser un discipulado de la vida abundante en el cristiano a las 9:30 de la mañana, que no esté conectado con un grupo de vida. Y le voy a decir por qué. Porque si yo no entiendo lo que significa crecer en una vida abundante, tengo complicaciones. No disfruto lo que Dios me dio. Me pierdo la bendición. Y si yo no descubro esa parte, wow, las palabras de gracia, paz, gozo, me van a pasar por aquí. No me tocó nada. ¿Por qué? Porque no fui capaz de conocer cómo vivir en el gozo del Señor. Y yo quiero invitar a 17 personas. Mi mamá me dice 20. Ella va a ser una de las maestras ahí. ¿Conocen a mi mamá? Por favor, párese, hermana Amparo. ¿Ah? ¿Los Olvera también están aquí? ¿Ah? ¿Dónde están los Olvera? Pónganse en pie ahí. Es un equipo especial. Si usted no está en un grupo de vida, yo le quiero invitar a que usted venga y se una a esa lista. Cuando salga por la puerta, inscríbase por 8 domingos y tenga ese tiempo especial de cómo crecer en una vida abundante, un discipulado para disfrutar de ese gozo. Solamente salga al frente en el escritorio principal. Ahí le van a entregar una información y le van a entregar una formita para que usted se escriba. Queremos que usted esté ahí, en ese grupo. Si no está conectado a ningún grupo, conéctese a ese grupo. Invierta en el Señor, porque el Señor quiere que viva mejor. Amén. Necesito una mano levantada que quiera ir. Hoy vamos a necesitar más de 18. El hermano dice que cambia de salón. Listo, recuerde a la salida, se me van a inscribir y vamos a trabajar en el gozo discipulado, en el gozo del cristiano. En el gozo del cristiano. Ahora, ¿qué pasa? Mire lo que dice la Escritura. Dios nos regala su gracia y nos abre un camino de paz. Y viene la palabra paz. Y hay algo muy impresionante, y con esto termino. Cuando el Señor Jesús llegó, dice que los ángeles decían, paz en la tierra. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Estaban ahí los ángeles, paz. Estaba llegando la verdadera paz a la humanidad. Cuando Jesucristo se va a ir, Él deja el siguiente versículo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Quiere decir, el que trajo la paz, cuando Él ascendió, como Él nos dejaba el Espíritu Santo, Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y mire cómo termina el versículo. El versículo termina diciendo, de Dios nuestro Padre Celestial, gracias y paz a vosotros. ¿Y sabe qué significa bien esa palabra paz? Esa palabra paz lo que está diciendo es que usted va a tener 3 impactos. Primero va a tener paz en Dios. Paz con Dios. Esa paz con Dios le va a traer paz en Dios, le va a traer paz a usted mismo y le va a traer paz a las personas con las que usted vive. ¿Por qué? Porque le permite poder crecer en sus relaciones. Es que la paz del Señor no es cualquier paz, es una paz especial. Y yo te quiero recordar el día de hoy que el que da esa paz está en este lugar y está tocando tu puerta y está diciendo, yo quiero que vivas mejor. Ya detente. Recuerda que hay gracia, gozo y favor para ti. Levanta tu mirada en el Señor, descansa en Él. Quiero invitarte a que te pongas de pie ahí donde estás y nosotros podamos el día de hoy entender que no importa, aquí está el resumen, no importa qué haya pasado en tu vida, el Señor puede hacer cosas extraordinarias como las hizo el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo le creyó. Número 1. Número 2. Aquí viene la número 2.
el Señor, tu Dios, tiene una voluntad escrita para ti. No tomes otra. Y número 3, si tú aceptas caminar en su voluntad, vas a descubrir la gracia, su gozo y su paz. Y eso significa, vas a poder caminar en una vida abundante. Recuerde que fácilmente el apóstol Pablo les hubiera podido decir: y espero que estén bien, o espero que hayan tenido mucha suerte, como nos dice mucha gente por ahí. Pero el Señor, el apóstol Pablo le dijo: gracia y paz a vosotros. Espero que estén siendo bendecidos y descubriendo la grandeza de nuestro Rey. ¿Cómo pasa eso? Solamente pasa cuando estoy cerca y más cerca del Señor. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.